Si estás aquí es porque seguramente has escuchado hablar del rapto. Y hoy vamos a hablar precisamente de este tema. Sin embargo, no debatiremos si el rapto será antes, durante o después de una tribulación. Tampoco intentaremos ponerle una fecha como tal. Pero sí nos vamos a hacer algunas preguntas y vamos a tratar de resolverlas. Una es, ¿enseña en realidad la Biblia acerca de un rapto? ¿Qué tan real es el hecho de que habrá un rapto o no? ¿Enseña también las Escrituras de que habrá un grupo de personas que estarán vigilantes, pendientes y podrán saber el momento exacto de este gran evento? ¿Qué tan pecado puede ser estudiar la posibilidad del regreso de Cristo o su momento? ¿Qué tan pecado puede ser que querramos saber el día, la hora, el momento, la estación, qué sé yo? ¿O es precisamente lo que Jesús nos mandó a hacer cuando dijo, velen? Lo mismo que decir, estén pendientes. Así que en este tema de hoy vamos a abordar el rapto, que es nuestra esperanza, el hecho de estar vigilantes y por supuesto tener discernimiento de las cosas que están ocurriendo y qué tan inminente es que este evento pueda ocurrir. Este es el tema de hoy y esto es Alerta 2029. Ok. Primero, el rapto sí está en la Biblia. No aparece la palabra rapto como tal, pero sí está descrito un rapto en las Escrituras. Y no estamos forzando las Escrituras cuando hablamos de ello. Pablo, el apóstol Pablo, describe un acontecimiento literal. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 y 17. Y dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando, y con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahora bien, analicemos este texto sin entrar que si en el idioma hebreo, que es indispensable. Muchas veces yo personalmente cuando estudio las Escrituras me voy al idioma original, a las distintas traducciones que se le ha dado al texto, pero yo no quiero llevarlos a ustedes a ese tipo de estudio. Porque una vez que tenemos ya las Escrituras traducidas al castellano o al español, entonces tenemos ya los términos bien analizados de lo que allí ocurrió en el momento en que se escribió en este idioma. Y en este idioma español, el cual entendemos todos los que estamos reunidos en esta plataforma y en este lenguaje, por supuesto, vamos a ver qué dice el texto en realidad. Fíjese esto, la palabra seremos arrebatados. Vaya al versículo, si tiene la Biblia abierta, o puede anotarlo, búsquenlo en las Escrituras. Dice que vamos a leerlo desde el principio. Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, primero descenderá del cielo. Es un evento que precisamente, literalmente, va a ocurrir desde el cielo. El Señor va a venir desde el cielo. De hecho, en Apocalipsis dice que descenderá con las nubes. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Otra cosa que va a ocurrir es que los muertos en Cristo, las personas que han creído en Cristo, los que creían que viniera Cristo, los que creyeron en Cristo mientras estuvo aquí, los que han creído después de que Cristo vino, resucitarán primero. Luego, dice el apóstol, los que vivimos, y es muy importante esto, el mismo apóstol Pablo pensaba que en ese tiempo, justo antes de su muerte, el Señor regresaría. Tenga eso para el futuro, en el futuro, en este mismo estudio, entendamos por qué él pensaba esto. Dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Esta es la otra palabra que quiero que
entendamos bien, ok, no aparece la palabra rapto en la Biblia, no aparece que va a haber un arrebatamiento y esas cosas así tal específico, pero es que aquí lo estamos viendo, mi hermano. Dice, seremos arrebatados. Si nos vamos a los idiomas griegos, cuando fue escrito el Nuevo Testamento, la palabra que se usa es arpazo, que significa tomar algo de golpe. O sea, lo que significa que seremos quitados de una manera violenta, rápida. Y cuando digo violenta no me refiero al hecho de maltratar a la persona o esas cosas, sino que va a ser algo súbito. Entonces va a ocurrir un evento después de que cuando se vea el descenso de Cristo en el cielo, que van a resucitar los muertos que han creído en Jesucristo, y va a haber una, por decirlo de algún modo, una desaparición, una toma, una abducción, como quieras enfocarlo, súbita, rápida. Y dice que juntamente con ellos, refiriéndose a los que murieron en Cristo, que han resucitado, dice, juntamente con ellos en las nubes, después que seamos arrebatados, para recibir al Señor en el aire. Lo dice claramente, en el aire, en el cielo, en la expansión, como quieras enfocarlo. Y así estaremos siempre con el Señor. Ahora, dice exactamente, no dice que moriremos todos. O sea, vamos a tenerlo claro. El mismo apóstol Pablo no pensó que moriría, sino que el Señor vendría antes y sería arrebatado. No dice que simplemente veremos a Cristo el texto. Dice que los creyentes vivos serán arrebatados. O sea, sí está en las Escrituras la posibilidad del rapto. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52 dice: He aquí os digo un misterio. Y antes de seguir leyendo el texto, quiero aclarar esto. Para ese momento en que el apóstol Pablo escribe este texto, el rapto era un misterio. ¿Qué es un misterio? Es un tema, por decirlo de alguna manera, que no se había abordado hasta ese momento y que ahora iba a ser aclarado. Quizá cuando el apóstol Pablo usó la palabra misterio es porque dentro del algor popular podría ser que las personas hablaban de este tema, pero no con tanta claridad como el apóstol Pablo lo expresó o lo explicó. Por eso dice, he aquí os digo un misterio. Y dice a continuación el texto, no todos dormiremos, refiriéndose a la muerte, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Fíjese esto. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en un pestañear. Quiere decir que será algo rápido. Entonces se engrana esto que dice 1 Corintios 15, 51, 52, con lo que acabamos de leer, que será un arpazo, que será algo rápido. Será en un abrir y cerrar de ojos, en un momento muy rápido, a la final trompeta. En otro video hemos hablado de la final trompeta. Y esta final trompeta podría ser precisamente fiesta de trompeta. Se las dejo para estudio de otros videos, o que usted pueda buscar los distintos estudios que he hecho en este canal y pueda escudriñarlo, investigarlo un poco. Ahora bien, es un misterio, ha sido aclarado por el apóstol Pablo, habla de una transformación y que será en un abrir y cerrar de ojos, será rápido. Ahora, vamos a seguir conectando otros textos porque muchas veces personas que escuchan hablar de lo que el apóstol Pablo dijo, dicen, bueno, pero es que eso lo dijo el apóstol Pablo. Estemos claros, en las Escrituras hay distintos textos que nos llevan al mismo evento, como por ejemplo, Jesús mismo prometió regresar por su iglesia. En Juan capítulo 14, versículos 2 y 3 dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Estamos frente a una promesa de que Jesús no solamente prometió regresar, sino que prometió llevar consigo a los suyos, a la iglesia, a los que creyeron en él. Así que yo aprovecho para decirte que, creas o no, es momento de que comiences a interesarte en esto. Porque como diría un sabio, es mejor creer ahora y que cuando al final
nos demos cuenta que todo era falso, pues no has perdido nada. Pero si resulta que al final todo era verdad, entonces lo habrías perdido todo. Así que si no has creído hasta ahora, es momento de que comiences a creer o al menos a interesarte en este tema, porque estoy seguro que va a llamar tu atención y va a salvar tu alma de lo que se aproxima. Ahora, Jesús nunca dijo que dejáramos de esperar su venida. Algunos dicen el día y la hora nadie lo sabe y se aferran de allí y discuten, critican cuando alguien intenta de decir más o menos cuándo podría ser el tiempo. Pero fíjese lo que dice en Mateo 24:42. Y en Mateo 24 Jesús está describiendo eventos sensacionales que van a ocurrir justo antes de su regreso. Te habla de guerras, rumores de guerra, pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, etcétera, etcétera. Pero el enfoque que quiero darle es el hecho de que el mismo Jesucristo no nos dijo que dejáramos de estar pendientes de su regreso, sino que más bien dijo, repito, Mateo 24:42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y muchos se aferran de aquí. Decir, bueno, viste, allí dice que no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero enfoquémoslo desde otro punto de vista. ¿Qué tal si el Señor se estaba refiriendo, diciendo esta frase, velad pues, porque no sabéis en este momento a qué hora ha de venir vuestro Señor, pero si velan, podrían saberlo? Fíjese cómo cambia totalmente el contexto. En Marcos 13:37 dice, y lo que a vosotros digo, no lo digo, sino velad. Repito el texto, creo que lo leí mal. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. O sea, estén pendientes. ¿Por qué mandarnos a velar si nunca podríamos reconocer la cercanía de su venida? ¿Cuál sería la razón de estar velando? Vamos a verlo. Dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 3, pues si no velas, fíjate esto, si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Fíjese esto, si no velas, no sabrás. Quiere decir que si velas, sabrás. Simple gramática sencilla de tercer grado. Si velas, vendré sobre ti y podrás saber, y yo le agregaría con mis propias palabras, podrás intuir el momento que ocurrirá. El versículo no dice que nadie sabrá, dice si no velas. Quiere decir que hay un grupo de personas, y lo deja bien en claro, que si están velando podrían saber quizás el momento exacto o quizás la temporada y no serían sorprendidos. Eso es lo que yo entiendo en las Escrituras. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1 al 6, yo lo voy a resumir en las frases clave, usted puede leerlo completo en su Biblia. Dice especialmente esto: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. O sea, ustedes no están en tinieblas para que ese día los sorprenda. Quiere decir que no nos va a sorprender el día. Lo podemos enfocar de dos formas. Uno, que como estamos pendientes, si ocurre algo, pues no va a ser sorpresa para nosotros. Pero también desde otro punto de vista, es que vamos a saber más o menos la temporada, por lo tanto, no nos va a sorprender. Y dice a continuación el texto, así que no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. El mundo, mi amigo y mi hermano, será sorprendido definitivamente, pero es el mundo, la iglesia vigilante, no debería ser sorprendida por este evento que se aproxima. Ahora, ¿es pecado pensar cuándo será? Y quiero hablarle a las personas que critican precisamente esa postura de que el día y la hora no se sabe y atacan a la persona cuando Jesucristo dijo no es dado a vosotros saber de las sazones y los tiempos, y toman una cantidad de texto para decir no debes tratar de calcular el día y la hora. ¿Dónde está el pecado
en tratar de entender cuándo podría ser ese momento. Yo personalmente no veo pecado en ello. Muchos tienen temor de estudiar estos temas, pero la Biblia muestra otra actitud. Y vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, y lo acabamos de leer, Pablo hablaba con alguien que esperaba vivir la venida del Señor, o hablaba con un grupo que esperaban a Cristo. Y en ese momento precisamente muchos creían que ya el arrebatamiento estaba tan próximo que muchas de sus familias se iban a quedar. Incluso algunos llegaron a creer que ya el rapto de la iglesia había ocurrido. Y son interpretaciones que se le ha dado a este hecho de que el apóstol Pablo escribió estas palabras. Sin embargo, también desde este enfoque que le estamos dando hoy, el apóstol Pablo no estaba poniendo fecha, pero sí vivía esperando ese acontecimiento. La esperanza de una venida cercana no era pecado, y no era pecado hablar de ello. El mismo apóstol Pablo hasta escribió cartas al respecto. Era parte de la vida cristiana del primer siglo. Ahora, Jesús, y aquí me quiero detener, ¿conoce el momento del regreso? Fíjese, aunque hoy nosotros no conozcamos todavía el momento, Cristo, escuchen, Jesús sí lo conoce. Después de su resurrección recibe toda autoridad. En Mateo capítulo 28, 18 al 20 dice: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y en Apocalipsis revela a Juan el desarrollo de los acontecimientos del fin. Y le muestra incluso su regreso. Creo que es Apocalipsis 1:7. Juan dijo: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Jesús le mostró su regreso a Juan. En Apocalipsis 19, 11 al 16 habla mucho de esto. Fíjese, vamos a buscarlo. ¿Dónde puse yo mi Biblia? Vamos a buscar mi Biblia. Fíjese, en Apocalipsis 19, no lo puse en mis apuntes, así que lo voy a buscar aquí directo en la Biblia. Apocalipsis 19, versículo 11 al 16. Permítame. Bueno, no quiero leérselos todos para no tomarles mucho tiempo, pero en el versículo 11 dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino blanco y limpio, les seguían en caballos blancos. Bueno, y ahí sigue describiendo precisamente Juan, el apóstol. Pensamos que es el apóstol quien escribió Apocalipsis, aunque hay otras interpretaciones, que hay un tal Juan de Patmos que fue quien lo escribió. Pero independientemente de quién escribió Apocalipsis, a este Juan que se le mostró esta profecía o estos acontecimientos que habrían de ocurrir justo antes del regreso, estamos viendo que le ha mostrado su regreso. Y él está viendo a Jesucristo en ese momento y todos los acontecimientos. ¿Por qué les digo yo todo esto? Porque cuando Jesús estaba hablando al respecto de, no precisamente del rapto como tal, pero sí de su regreso, y sabemos que el rapto es parte de su regreso, entonces los apóstoles le preguntan: ¿y cuándo serán estas cosas? Y le dice, creo que la pregunta específica fue: ¿restaurarás el reino en este tiempo? Y Jesús les dice claramente: no es dado a vosotros saber de las sazones y los tiempos. Y muchos se aferran de allí para decir que bueno, ahí está escrito que no nos importa a nosotros cuándo va a ser el día y la hora o el tiempo.
¿Y qué tal si lo enfocamos desde otro punto de vista? Porque si nosotros vemos que a Juan sí se lo está mostrando en Apocalipsis, podríamos deducir que entonces en el momento en que le hacen la pregunta es cuando no era dado a ellos saberlo todavía. De hecho, hemos analizado en otros videos que la palabra nadie sabe, que nombra el texto, en realidad cuando lo vemos en la Biblia interlineal que se extrae directo del idioma original, dice nadie ha sabido. Lo que quiere decir que para ese momento no era el momento todavía de saberlo. Y mucho más cuando en la propia escritura dice que nada va a hacer el Señor sin primero hacérselo saber a sus siervos los profetas. O sea, son muchas cosas en las escrituras que nos llevan a pensar que sí podríamos saber, si no la fecha específica, al menos el tiempo en que esto ocurriría. Si vamos bien a las escrituras y lo que estamos leyendo en lo que Juan describió en Apocalipsis, no imaginó el regreso, lo vio en visión. Y Jesucristo decidió revelar a su iglesia cómo concluiría la historia. Si no de otro modo, ¿para qué escribir entonces las profecías? La escatología o el estudio de ella es precisamente indagar respecto de los acontecimientos que anteceden el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, nosotros como cristianos, por supuesto, tampoco vamos a estar aquí todo el tiempo peleando de fecha y tratando de poner una fecha, pero sí podemos ver los tiempos, discernir los tiempos. Es aquí la importancia de discernir. ¿Qué es discernir? Es lo mismo que decir intuir. Pero no porque nos acostamos una noche pensando en ello y nos vino un sueño y decimos, bueno, esto va a ser así. No. Se trata de estudiar las escrituras, ver los acontecimientos que están pasando en el mundo y tratar de engranarlo y entender a ver si es que es parte del momento del regreso de nuestro Señor. Yo particularmente pienso que estamos viviendo un tiempo bien interesante que podría desembocar en el regreso de nuestro Señor. Pero vamos a ver qué dice la Biblia respecto de esto de discernir los tiempos. En Lucas capítulo 12, versículos 54 al 56, y yo les pido que lo lea en su casa, dice, ¿cómo no distinguís el tiempo? ¿Cómo no distinguís el tiempo? Yo se los pongo aquí en pantalla para que usted lo lea mientras yo estoy hablando, porque muchas veces si leo completo el texto, pues se extiende mucho el tiempo. Pero usted lo puede leer aquí en pantalla. Yo se lo pongo siempre allí cuando estoy hablando respecto a ese texto, cuando decido no leerlo. Juan capítulo 19, 44 dice, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. A los propios judíos, a su pueblo, les dice, ustedes, o sea, vamos a interpretar esto. Pudieron haber conocido el tiempo, pero como no lo conocieron, lea el texto. Ahora, Jesús reprendió definitivamente a los que no discernieron el tiempo en que Dios estaba actuando y no reconocieron el tiempo en que el Mesías habría de venir. Entonces surge una pregunta. ¿Espera Cristo que su iglesia tampoco discierne el tiempo de su regreso? Mi hermano y mi amigo, te digo algo. Escudriñemos y procuremos saber para que no nos tome por sorpresa. Esa es mi postura. Yo en lo personal estaré velando y siempre tratando de engranar los acontecimientos del mundo, tanto políticos, sociales, económicos, religiosos, etcétera. Todo lo que tiene que ver con la antropología humana que está ocurriendo ahora y saber si es el momento o no. Si no es el momento todavía, seguiremos estudiando, porque en algún momento este gran evento va a ocurrir. Y en lo personal no quiero que me tome por sorpresa y espero que usted tampoco. Y es mi interés al hacer este tipo de estudio en que usted también despierte ese ahínco investigativo de Dios para que escudriñe las escrituras y juntos podamos llegar a una conclusión unánime, no importa con las diversas interpretaciones que hay sobre la mesa, pero para que no nos tome por sorpresa. Eso es velar, eso es estar pendiente. Y me quiero despedir.
Hoy no hemos hablado de la tribulación como tal, eso lo haremos en otro estudio. No hemos puesto una fecha específica, no hemos intentado calcular tampoco cuál es el calendario de Dios en este video. Pero sí hemos visto varias verdades. El rapto definitivamente está descrito claramente en las Escrituras. Va a haber un rapto. Lo que todavía no sabemos es cuándo, pero definitivamente es inminente. Podría ocurrir antes de una tribulación que describe la Biblia, durante o después. Pero si fuera antes y lo que está pasando no es todavía la tribulación, entonces deberíamos irnos con el Señor, pero debemos estar velando, ¿ok? Velando. Jesús mismo ordenó velar. El creyente que no vela será sorprendido. Y Pablo afirma que la iglesia no debe ser sorprendida como cualquier persona común que no se preocupa por estos temas. La Biblia presenta la esperanza del regreso de Cristo como una realidad definitivamente inminente. Por eso, más que obsesionarnos por una fecha, escuche bien, debemos vivir preparados. Si el Señor aún tarda, permanezcamos fieles. No tengamos por tardanza su regreso. Aguardemos porque Dios tiene un plan perfecto y aunque no lo entendamos, lo va a ejecutar. Y a nosotros lo que nos interesa es que no nos tome por sorpresa, sino permanecer fieles allí, pendientes. Y si su venida está más cerca de lo que imaginamos, queremos ser hallados velando. Eso es lo que debemos preocuparnos en realidad. Con nuestras lámparas encendidas y con nuestro corazón firme en Cristo. Y me quiero ir con esta pregunta. Si Cristo, escuchen bien, porque más que indagar y saber exactamente el tiempo, si estamos correctos o no en la interpretación de la escatología moderna, etcétera, etcétera, etcétera. En lugar de estar criticando el trabajo de aquellos que tratan de investigar o investigan y consiguen cosas y nos dan algunas ideas del tiempo, si Cristo viniera hoy, ¿te encontrarías simplemente esperando o realmente velando? Nos vemos en un próximo video. Dios te bendiga.